Hola, ¿cómo andan? Soy Andrea Sterren, técnica en producción agropecuaria. Bueno, y hoy les traje la opción de ver un poquito y conocer el tema sobre las plantas aromáticas, ¿sí? Hoy sabemos que podemos tenerlas en la cocina como aromatizantes o como para consumo, ¿sí? Para echarle a nuestros alimentos. Tenemos lavanda, que no es en el caso de ponerlas en los alimentos, pero bueno, ya les voy a contar todas sus propiedades y para qué nos sirven. El romero, tomillo, orégano, acá tenemos ruda y menta, ¿sí? Y también es una de las plantas aromáticas, que en este caso no las tengo, pero es la albahaca, ¿sí? Que también tiene muchas propiedades, ¿sí? Bueno, para contarles un poquito sobre estas hermosas plantas, primero quiero decirles que tenemos que, no solamente estas plantas, todo tipo de plantas que yo quiero tener en mi huerta o en mi casa, tengo que mínimamente conocerlas para saber qué problema tengo o qué problema me pueden presentar y yo saber cómo solucionarlo. Lo que primero les voy a decir es qué planta necesita sombra. La planta que necesita sombra en este caso es el tomillo, es el orégano, la ruda, ¿sí? Son plantas que van bien en sombra y en sol podemos plantar el romero y la lavanda, ¿sí? Mantenerlas, si yo las tengo en maceta como en mi caso, a una altura de 10 centímetros. ¿Por qué? Si yo digo que mi planta se vaya en altura, lo que hace es, abajo se me van a caer todas las hojas y me va a permanecer hojas frescas arriba, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, en una albahaca mantener un arbustito, va a tener todo el tiempo hojas frescas arriba y eso está buenísimo, ¿sí? Me mantiene el aroma, me mantiene la consistencia en la planta, una planta con cuerpo, chiquita, fácil de mantener, ¿sí? Hay plantas que van haciendo flores, ¿sí? Hay plantas que no le hace nada que florezcan, ¿sí? Pero sabemos que, por ejemplo, si nos florece un perejil o una albahaca, cuando estos florecen es porque está terminando un ciclo en la planta. Por ende, la planta va a morir. ¿Qué debo hacer? Cortar, ¿sí? Sacarle todo, en este caso no, porque es lavanda, que no hay ningún problema que florezca, pero en el caso de la albahaca la corto, la podo. Entonces, lo que voy a hacer es que perdure más su vida, su utilidad. Otra cosa es fertilizar. Son plantas que si las uso para consumo en la cocina, no debo fertilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no es necesario que se los diga, cortamos un gajito y lo echamos a la olla, sin lavar, ¿sí? Entonces por ahí si le echamos fertilizantes, eso nos puede hacer daños a nosotras. Otra cosa fundamental es el riego, ¿sí? Hay plantas que soportan mucho el agua, como el romero y la lavanda, y otras que no, como es el orégano, el tomillo, ¿sí? Son plantas que no resisten tanto el agua, entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Es fundamental el riego porque yo me tomo un ratito a la hora de la tarde para regar mis plantas siempre. Yo les cuento mi caso. Entonces, en ese momento yo veo cómo está la hoja, si tiene mucha o poca agua, la voy controlando todo el tiempo en ese momento, por eso el riego es fundamental. Voy mirando en qué condiciones tengo mi planta para poder cuidarlas, ¿sí? Siempre que yo sé cómo cuidar mis plantas, si leo información sobre las plantas que tengo en casa, es lo mejor, ¿sí? Porque sé qué darles a la hora que ellas necesiten algo, ¿sí? Yo siempre digo, la planta habla. La planta cuando se marchita una hoja o cuando se empieza a caer las hojas es porque tiene abundante agua o porque le falta sol o porque no le gusta el lugar, ¿sí? Son todos tips y cosas que tenemos y debemos saber. Otra cosa que pasa con las plantas aromáticas es que son plantas baratas. Entonces vamos al vivero y compramos todas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Buscamos un rincón del patio, de nuestro jardín o de nuestra huerta y ponemos todas juntas. Error. ¿Por qué? Porque nuestras plantas, de esa forma, nuestras raíces no pueden crecer, ¿sí? Entonces no se pueden desarrollar, estas plantas van a morir, ¿sí?
Entonces eso es uno de los errores que cometemos y muchas veces no lo sabemos. Cuando yo planto plantas en maceta, un tip que nunca, yo creo que nadie lo sabe, pero es en el que yo busco, vieron que vienen en unas macetitas de plástico, ¿sí? Cuando yo voy a trasplantar, por ejemplo, el orégano, lo que tengo que hacer, si lo paso a la tierra, no en caso de maceta, pero si lo paso en la tierra, es romperle la parte de abajo, ¿sí? Porque esta parte de abajo hace que, si yo lo planto así, como lo saco del molde, lo saco y lo pongo sobre la tierra, va a mantener como si fuera una maceta, ¿sí? Y me va a hacer que las raíces no se extiendan. Si yo rompo la parte de raíces, me va a hacer que esas raíces se agarren más en la tierra y que esta planta venga mucho mejor, ¿sí? Bueno, acá yo tengo ruda macho, que ya les voy a contar porque siempre las terminamos confundiendo. Fíjense en cómo es la hoja. Es una hoja más grande, más amplia, ¿sí? Y acá yo no tengo maceta, pero lo tengo en el patio, que es la ruda hembra. Fíjense que cambia su hoja, ¿sí? Los beneficios y las propiedades son las mismas, no más que, bueno, les dicen así. Por ahí las confundimos. Entonces yo, ya que tenía la posibilidad de enseñarles, les quería mostrar. Esta es la macho y esta es la hembra, ¿sí? La ruda, si la consumimos en exceso, hace mal, ¿sí? Pero es buena para los cólicos, las varices, ¿sí? Después tenemos el tomillo, que es muy bueno para el tema de la gripe o cuando tenemos tos, hacemos infusiones. También, por ejemplo, cuando tenemos un golpe, hacemos una infusión y es como un tema desinfectante, ¿sí? Después tenemos el orégano, que también es antibacteriano, tiene muchísimas propiedades también para el tema de la tos, ¿sí? Todo para infusiones. Después el romero es muy bueno para problemas estomacales, ¿sí? Cuando nos duele el hígado, es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces tienen un montón de propiedades. La menta sirve para hacer infusiones de té. Menta hay muchísimas variedades, ¿sí? Esta es menta común. Después yo también tengo en el patio menta peperina. Lo que hace la menta es ser rastrera, ¿sí? Tiene muchísimas propiedades, incluso si tenemos en el patio dice que previene de los roedores, por ejemplo de las lauchas. Entonces estamos en épocas, entonces es muy bueno tenerla, ¿sí? Si la vecina me da un gajito, inmediatamente lo planto sobre la tierra, es rastrera, viene rapidísimo la menta, ¿sí? Bien, otra cosa que quería contarles es que no todas resisten al frío. Como ustedes ven, la hoja del orégano, del tomillo, es muy delgada, al igual que la de la albahaca. Entonces, no aguantan las heladas, no aguantan el frío. No pasa lo mismo con el romero y la lavanda, ¿sí? Son plantas más resistentes al frío. Pero si ustedes ven sus hojas, es como una hoja más gruesa, con más cuerpo, ¿sí? Entonces, es como que eso también lo hace resistente a la planta. Otra cosita que no me quiero olvidar es que ya que estamos hablando del frío, si por ejemplo yo tengo estas plantas todas afuera, sé que va a helar o es muy propenso que en el invierno hele en esta zona, entonces ¿qué hago? Las voy a llevar a la orilla de una pared. Generalmente si a esa pared les dio todo el tiempo el sol, perfecto, chicas. ¿Por qué? Porque esa pared me va a hacer y me va a mantener esa temperatura durante la noche y me va a proteger mucho más mi planta, ¿sí? Bien, yo creo que les he contado un poquito de cada una, espero les sirva y nunca olviden las propiedades de que pueden hacer infusiones, de que pueden tenerlas para la cocina o para aromatizar. Ah, que les iba a contar otra cosa que me estaba olvidando. La lavanda, ¿por qué es buena tenerla en nuestra huerta? Ustedes dicen, ¿para qué lavanda? Sí, la lavanda junto con el romero florecen y trabajan mucho en la polinización. Entonces es muy importante tenerla en los viveros.
a continuar, les voy a enseñar a reproducir una planta a través de un esqueje, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Tengo que tener una maceta con tierra lo más fértil posible, como siempre les digo. A esto, fíjense que yo no la llené, le voy a agregar un poquito de arena, ¿sí? La arena la agrego para ayudar a drenar mejor, ¿sí? En el momento de riego, fíjense, lo mezclo un poco, ¿sí? Y para que la tierra no se me apelmace tan rápido. Fíjense, la mezclo y voy a introducir tierra de vuelta común arriba, tapando lo que puse de arena, ¿sí? Generalmente este trabajo hago siempre que planto plantas en maceta, ¿sí? Siempre le pongo un poco de arena para ayudar a drenar, como les dije, y para que la tierra no se apelmace. Lo que vamos a hacer, el esqueje es así. Corto un pedacito, siempre elijo un gajito en alguna planta bastante alto, ¿sí? Grandecito. Y lo que voy a hacer es utilizar siempre la parte de abajo, que llamamos siempre la parte más vieja, ¿sí? Le saco todas las hojitas, lo hago adelante para que ustedes lo vean, y dejo las de arriba. Les va a quedar así. Fíjense cómo cambia el color acá en la parte que yo les digo que es más viejito, más añeja de la planta. Lo que voy a hacer ahora, hago un corte transversal con tijera y me queda así. Acá es muy chiquito, a lo mejor no se llega a ver, pero el corte es transversal, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el romero. Corto, le saco las partes de abajo y ya les voy a mostrar cómo también cambia el color en el tallo. Fíjense que acá es más verde y acá es más oscuro, ¿sí? Eso es lo que yo les estoy marcando, que en una parte hago el corte transversal, es más viejito y el otro es más fresco. Una vez que hice el corte, lo único que tengo que hacer, ¿dónde tengo la otra? Acá. Lo único que tengo que hacer es hacer un huequito sobre la tierra con mi dedo y pongo la plantita. Tapo, aprieto un poquito y lo mismo hago con el otro. ¿Sí? Ahí y tapo. ¿Sí? Esto lo llevamos al sol, lo cuidamos de las heladas, ¿sí? Recuerden que no necesitan demasiada agua, pero como lo hemos plantado, le vamos a echar una buena cantidad en este momento. Yo con mi pulverizador le pongo agua y lo voy a dejar después en el sol, ¿sí? Y lo voy a regar cuando yo vea que la tierra está seca, riego. Si llueve, bienvenido sea. Y si no, lo voy a regar un día sí, un día no. O voy a ir viendo, manejándome, depende de la humedad que tengo, ¿sí? Todo eso son tips y cosas que debo saber. De esta forma puedo hacer mi propia planta del gajito que me dio la vecina trabajando con un esqueje. O sea, es muy simple y fácil, espero que lo realicen. Voy a contar qué tenemos que sembrar en mayo, si bien estamos a fines de mayo, principio de junio, ¿sí? Vamos a sembrar lechuga, acelga, espinaca, rabanito, zanahoria, ¿sí? Recuerden siempre, yo les recomiendo no irse y por ejemplo decir, bueno, todo lo que se puede sembrar, siembro todo, ¿no? Por ahí lo que les recomiendo es, bueno, voy a elegir lo que yo más consumo en casa. ¿Por qué? Porque si el rabanito no me gusta, el rabanito, la zanahoria son cosas que yo tengo que trasplantar, ¿sí? Entonces, es una cosa que yo no lo consumo, es como que no quiero la planta, ¿sí? No le voy a prestar demasiada atención. En cambio, si yo consumo mucha selga, sí, a eso le pongo todo mi hincapié y todo mi amor para que sacar un producto que valga la pena, ¿sí? Y en pocos espacios, a lo mejor tenemos en casa espacios reducidos que no me puedo largar a hacer un semejante huerta o un semejante cantero, ¿sí? Entonces, bueno, en tarro, en lo que tengo en casa, sembrar todo lo que les nombré, ¿sí? Pero por ahí lo que más nos gusta, ¿sí? Son todos tips y cosas que nos sirven.
Las próximas clases quiero darles a conocer abonos que por ahí son muy fáciles de hacer, por ejemplo el de las cáscaras de huevo, ¿sí? El de la cáscara de huevo, si yo lo voy secando, ¿sí? O voy utilizando el huevo, lo voy secando al sol, después lo paso por la licuadora, queda todo un polvo, es bueno. ¿Se acuerdan que yo en las primeras clases le hablé de hacer un abono con una caja y poniéndole tierra, bueno, un compost? Bueno, todo eso le ponemos, todo ese polvito que es de huevo, bueno, tiene muchísimas propiedades, ¿sí? O por ejemplo, en estas plantas les vamos poniendo todos cascaritas de huevos, hace que tenga muchísimas vitaminas y propiedades la tierra para que ésta prospere y crezca más rápido. Aparte, previene de insectos, chicas, ¿sí? Todo lo que yo pongo, a lo mejor si no tengo tiempo de ponerme, licuar y hacer el polvo, solamente las cascaritas de huevo alrededor de mi planta previene el ingreso de hormigas o de otro tipo de insectos, ¿sí? Ojalá les sirva, nos vemos en la próxima clase.